Un grito corre por entre los montes andinos, se arrastra por las llanuras del norte, lenta e intensamente se ramifica por las venas abiertas de América Latina. Es el fuego de un pueblo que comparte los sueños, también las pesadillas, las voces que laten en los ríos y los cielos, en un reclamo de vida digna para nosotros, que aunque nos han intentado extinguir, seguimos resonando en el viento. Yo soy Nicole Martín y esto es Ecos de Nuestra América en La Luna con Gatillo. El 20 de junio de 2023 en Honduras, reclusas de la pandilla Barrio 18 irrumpieron a los tiros en el edificio donde se ubicaba la Mara Salvatrucha, una pandilla enemiga. El ataque y el incendio posterior terminaron con la vida de 46 personas privadas de la libertad. A partir de esto, la presidenta hondureña Xiomara Castro estableció medidas drásticas para hacerle frente a la crisis, al estilo Nayib Bukele en El Salvador. ¿Es la mano dura la única posibilidad política en Centroamérica en respuesta a la delincuencia? La tragedia carcelaria ocurrió en el Centro Femenino de Tamara, 25 kilómetros al norte de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Casi instantáneamente, la política de la presidenta del país fue destituir al ministro de Seguridad, Ramón Savillón, y reemplazarlo por el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez. Y 7 días después de un tuit que aseguraba medidas drásticas, la policía hondureña tomó el control de las prisiones, con el objetivo de desmantelar las bandas criminales. El operativo estuvo acompañado en redes sociales por unas imágenes bastante parecidas a las que compartían los funcionarios de Nayib Bukele en El Salvador. ¿Coincidencia? Más bien parece una estrategia de marketing copiada. En las imágenes publicadas por la presidencia de Honduras se ven personas privadas de la libertad reducidas, con las manos esposadas y sin camiseta. Claro, se parecen muchísimo a las de la famosa cárcel más grande de Latinoamérica en El Salvador. Ahora, todo esto abre un debate muy importante. ¿Es la mano dura la única política contra la delincuencia en América Latina? Y a mayor profundidad, ¿es el sistema punitivista la vía para lograr la seguridad? Tanto Honduras como El Salvador hoy en día están en régimen de excepción. Esta medida, tomada primero por Nayib Bukele en El Salvador en marzo de 2022, permite gobernar sin garantías constitucionales para las personas. En ese contexto, según datos a los que accedió Human Rights Watch, se denuncian violaciones masivas del debido proceso, hacinamiento extremo en centros penales y muertes de personas bajo custodia en El Salvador. Estos crímenes se ocultan tras el eslogan Cero homicidios, que es la consigna de campaña de Bukele. Pero no es lo mismo que no haya homicidios a que no se registren homicidios. En Honduras, el Poder Ejecutivo decretó el estado de excepción el 6 de diciembre de 2022 y lo estuvo extendiendo desde entonces. Pero, como profundiza la socióloga Mileno Páramo Bernal, el punitivismo, este sistema de que delito es igual a pena, genera como una adicción. Así como una persona de consumo problemático aumenta la dosis, el sistema punitivista aumenta la pena, tipifica nuevos delitos, construye más cárceles. Este aumento de penas persigue desincentivar o erradicar el delito, pero como no lo consigue, continúa creciendo, lo que se traduce en inflación carcelaria. En el caso de Argentina, según el Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena, entre 2007 y 2020, la tasa de encarcelamiento creció un 55% y la población penitenciaria aumentó en un 81%. ¿Más personas presas es igual a justicia? No. Y si no, fíjense en la historia de Estados Unidos. Habiendo alcanzado niveles extremos de crímenes, cárceles y penas muy altas, incluida la prisión perpetua y la pena de muerte, sus índices de violencia y delitos siguen siendo muy preocupantes. Pero además, es el propio sistema de justicia el que reproduce las desigualdades y violencias cuando la mayoría de las personas presas son afroamericanas, latinoamericanas, jóvenes y pobres.
Volviendo a Honduras, en la masacre del centro femenino de Tamara se incluyeron armas de grueso calibre, que por supuesto no pudieron ingresar al penal sin el aval de las autoridades. O se puede fabricar un fusil AR-15 con origami y servilletas. Entonces aparece la idea de recluir más a las personas detenidas. Pero no es todo lo mismo. Evitar que los familiares puedan ingresar comida a los penales no es lo mismo que ingresar fusiles. Este hecho que sucedió no se trata de una excepción. En toda América Latina, las cárceles están plagadas de ataques del crimen organizado. Por ejemplo, según el informe Infierno en las cárceles de Conectas, en 2021 30 personas privadas de libertad murieron en un motín en el penal de Guayaquil, Ecuador. Ese mismo año, en la cárcel La Modelo de Bogotá, murieron 23 personas en una situación semejante. A principios de 2023, un motín en una prisión en el norte de México dejó 17 personas fallecidas y 30 personas privadas de la libertad fugadas. Y estos números son solo eso, números y encima oficiales, o sea, confirmados a la prensa. A nivel global, decenas de miles de personas fallecen en las cárceles cada año en ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Esto se denunció en un reciente informe al Consejo de Derechos Humanos por parte de Maurice Tidball-Binns, relator especial de la ONU. Si las cárceles no son la solución porque continúan los delitos, ¿por qué sigue siendo la primera opción incluso cuando no hay sentencia? Alrededor de la tercera parte de las personas privadas de libertad están sin sentencia, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Según estos datos, estamos hablando de 1.8 millones de personas en las cárceles latinoamericanas y en la mayoría de los casos en condiciones de sobrepoblación. Y cada vez son más mujeres, ya que según un informe de 2023 sobre mujeres privadas de la libertad en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó que en los últimos meses esta población aumentó un 56.1%, lo que representa la tasa más alta del mundo. Este fenómeno se debe a que, según explica la CIDH, principalmente hay un endurecimiento de las políticas criminales de las drogas y también una falta de perspectiva de género para abordar la problemática. Ahora, falta una voz aquí, y es de las personas en los barrios cuya vida está marcada por las maras, en Honduras, ¿no? Jessica Eunice Pérez, activista feminista de Honduras, nos trae esta mirada. Si bien no tenemos la posibilidad de alcanzar a estas personas en Ecos de Nuestra América, queda claro que es importante su opinión también en el pensamiento de otra forma de justicia. En mi artículo No hay ni una menos sin reforma judicial transfeminista para la revista Colibrí, se desmitifican 6 postulados que el sistema penal actual plantea como ciertos. Pero este sistema está basado en las relaciones de desigualdad y en la ley del tailón, este principio jurídico de justicia redistributiva que nos impone un castigo en reciprocidad al crimen cometido, un pagar con la misma moneda que no resuelve en profundidad el problema. Para Xiomara Castro, en Honduras, la política de la mano dura no va a resolver los problemas estructurales en el país. Y si los resuelve, solamente va a ser una bandita a un problema mucho más profundo. Con reformas judiciales con perspectiva de género, de clase, de raza, podría haber otra posibilidad, la de un sistema que se plante sobre la equidad y no sobre la desigualdad. Terminó este viaje. Ecos de Nuestra América es una columna itinerante de Nicole Martín sobre América Latina con anteojos transfeministas. Esto es La Luna con Gatillo.